Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un paisajista, Darío Regoyos, que hace Viernes Santo en Castilla, que es como un puente donde está pasando, lo he puesto ya en el blog, un puente por donde está pasando por arriba un tren en ese momento y por abajo hay una procesión de Semana Santa, como ahora, de unas mujeres vestidas de negro que van como muy sobrecogidas detrás de una figura de un santo, pero todo oscuro, oscuro, en un campo de Castilla totalmente yermo. Entonces enfrentan como, es como una síntesis de lo que es la España de la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando Darío Regoyo, digamos, empieza a hacer un arte maravilloso y enfrenta como esa España, digamos, que está progresando con el ferrocarril y esa España todavía ancestral anclada en el pasado, en la iglesia, en los rezos y en la oración y las tradiciones, ¿no? Las tradiciones de esa España negra y bueno, él hace después ese libro de la España Negra, donde aparecen unos grabados. Le he puesto el polifacético Darío Regoyo porque es un buen escritor, es un músico fantástico y es un pintor, dibujante y grabador increíble. Me he encontrado con muchísimas sorpresas, ya sabéis que yo soy de Almería, un cuadro que pone Playa de Almería, un nocturno, que es una preciosidad, creo que es el Cabo de Gata, 1882, y digo, ¡oh! ¡Qué preciosidad! Además, el cuadro es un cuadro de 1 metro y pico, o sea, un cuadro inmenso y es una maravilla. Él va copiando paisajes a pleno aire, plein air, que llaman los franceses, que se adelantan a lo que van a ser luego las vanguardias de final del siglo, principio del siglo XX. Y entonces, ahora os hablaré un poquito. Todo este milagro se da gracias a su talante y también a que conoce, tiene de catedrático, me parece que se llama Rafael Aes, que es un belga que su familia tiene una crisis financiera y se viene a España, emigran porque tienen negocio aquí y él se cría en Málaga y después va a estudiar aquí, pero después vuelve otra vez a Bélgica, después vuelve otra vez a España, se casa con una española, se muere la mujer de parto, se mueren los dos, la nena y la mujer, y después él dejará cuando muere, nombra albacea a todo lo que ha sido, porque él deja, siendo catedrático de paisaje en San Fernando, va a posibilitar que en la segunda mitad del siglo XIX el paisaje en España, que llega tarde, se ponga a la altura y por encima del paisajismo que hay en Europa. Y entonces Darío Regoyos es un discípulo de él, tiene más, pero para mí es el más espectacular, con diferencia. Pero es que él también le aconseja a sus discípulos que salgan fuera, que viajen, y entonces Darío Regoyos va a hacer lo contrario, se va a ir a Bélgica. Darío Regoyos es íntimo de Albéniz, y después en Bélgica se va a pasar 10 años, él toca la guitarra, va a todos sitios chiquitillos, rechonchos, va a otros sitios y toca estupendamente la guitarra, y él va a fundar allí, no, funda un grupo donde están Rodin, o sea, ahora lo contaré, toda la vanguardia pertenece a como dos grupos, es el único extranjero y bueno, les aconsejo que conozcan España, que España es muy bonita, que es maravillosa. Y después se viene con un amigo suyo que acaba de perder a su padre y le dice que si quiere hacer un tour por España, que es un poeta que normalmente Schreider se llama, Oberheider, son Flemish names, son complicados, very complicated names. Bueno, entonces se va con este poeta, se va por toda España, él va pintando y el otro va haciendo sus poemas, sus cosas, que luego como artículos que manda a una revista en Bélgica. Y después él hará, muchos textos son suyos. Lo que pasa es que él no es nada, no tiene ego para eso. Él es un alma inquieta, se pasa la vida pintando, que si el País Vasco, que si Valencia, que si Almería, bueno, viaja por toda Europa. Y después otro alma inquieta, su profesor, el AES también, que le hace viajar, yo que sé, pintar al aire. Toman bocetos y después acaban en el taller los cuadros y viajan por todos sitios, por Francia, le inculca muchísimo esta actitud, este profesor, de que
salgan de España, de que salgan de su espacio de confort, ¿no? Y de que viajen mucho. Bueno, voy a contároslo porque si no os lo cuento a retazos y esto es un caos. Os voy a hacer un pequeño eje sincrónico diacrónico porque ahora mismo España ya tiene una evolución muy interesante. Estoy hablando como en la segunda mitad del siglo XIX. Este país ya es un país que no tiene nada que ver con la primera mitad del... Está también un poquito convulso, bastante convulso. Es un erial de temas económicos. Cuando he estado leyendo ¿cómo diría yo? Os he puesto unos cuantos datos que simplemente los voy a pasar para arriba para que os deis cuenta en qué contexto se está moviendo nuestro pintor. O sea, esto es un poquito tercer mundo. Pero yo, vamos, es que leía, o sea, España está todavía, yo qué sé, con plagas de cuando toda Europa está ya, bueno, toda no, pero la mayoría de Europa que tenemos alrededor está ya que han hecho una revolución científica, revolución burguesa, una revolución agrícola, una revolución industrial. Nosotros estamos todavía aquí, yo qué sé, en el Pleistoceno por los árboles, pero no porque no falte gente preparada, no porque no haya, no sé, gente muy interesante que podría hacer el país más moderno, sino porque hemos tenido una gestión desastrosa, no, lo siguiente, desastrosísima, con un Fernando VII, con 40.000 guerras, bueno, y bueno, todavía un mal reparto de la renta, una oligarquía, un caciquismo, etcétera, etcétera, un mal reparto de la tierra, que tampoco nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato con la reforma agraria, en fin, no quiero aburriros, os voy a dar unos cuantos detalles, simplemente que sepáis que leí hace años un libro de Tortella, Gabriel Tortella Casares, que era sobre el ferrocarril, que él lo hizo en su tesis doctoral, él fue profesor de Estados Unidos y era hijo de una editorial que se llamaba Tecnos, ya me acuerdo. Pero bueno, él hizo un trabajo muy interesante sobre el ferrocarril en España, que es en esta época, los Rothschild, porque había como diferentes vías. Estaban por un lado los franceses. Ya sabéis que esta familia judía tiene, aunque son realmente oriundos de Alemania, creo, que otros dicen que son de Granada, Garnat al-Yahur, Granada, la de los judíos, tiene una parte que es francesa, otra parte que es inglesa, bueno, no sé, se distribuyen los ferrocarriles, miles de kilómetros de ferrocarril por toda España y eso supone algo tremendo para el país, supone la modernización, la tecnología, etcétera. Y bueno, se crea el Banco de España, ahora lo cuento. Bueno, España en 1833 tiene 12,2 millones de habitantes. Ya sabéis que cuando la Revolución Francesa, si no lo sabéis lo vuelvo a decir porque lo he dicho otros días, con la Revolución Francesa tenía 11 millones de habitantes y pierde 1 millón de habitantes. Y bueno, pero en este momento, en 1833, como ha habido otras guerras entre medio, el carlismo, que es ahora, tiene 12,2 millones de habitantes. Y después, en 1860, tiene 15,6 millones de habitantes. Las condiciones, ni había muchos médicos, había 0 hospitales, pero bueno, se dan también las desamortizaciones, como ya he dicho. Bueno, es un país atrasado con las plagas del faraón. He estado viendo en mi tierra, yo qué sé, plagas de viruela, de cólera, no sé, yo digo, madre mía, pero si hace un siglo y pico, si eso es nada de tiempo, no sé, esas cosas que vemos en África y decimos, qué horror, ¿no? Pues aquí hace 5 minutos la teníamos. Bueno, con respecto, teníamos un atraso, o sea, este país va creciendo, pero a un ritmo muchísimo más lento que en otros países europeos. Y todavía tenemos en esta época, a principios de la segunda mitad del siglo XIX, crisis de subsistencia, crisis de epidemia, viruelas, cólera, tifus, y bueno, y la agricultura todavía no se ha instituido, como si dijéramos lo que se ha dado en la revolución agrícola, derrotar los terrenos de barbecho, no sé qué, no me acuerdo cómo era, pero aquí todavía no. Aquí no se rota nada. Cuando lo descansan, descansa y no se hace nada. Y todavía sigue estancada como en un proceso muy tradicional en el siglo XIX. Aquí no hay revolución ni nada. Pero sin embargo, el sector bancario
como está dejando de haber guerra, pues estamos hablando como la segunda parte del siglo XIX, recordad. Pues, sin embargo, aunque conoce grandes crisis, se crean también muchísimos bancos. Y bueno, la industria y el ferrocarril, mira, España con Alfonso XII se hace una Y en la cual está Cartagena, se potencia, está el País Vasco y está la hilatura de Cataluña. Se potencian esos tres focos de desarrollo para los cuales, digamos, el resto de España es como el granero que abastece esa zona. Desastroso, claro. Porque, digamos, el Estado invierte en esa zona en detrimento de otras zonas que mejor, pues yo qué sé, mi tierra tenía una especie de siderurgia, Málaga tenía otra siderurgia, en fin, las dejan morir para que sean esos los lugares de desarrollo. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Y esa Y, de eso habló Tamame, hace años leí un libro sobre eso. Bueno, que la industria y el ferrocarril nace mucho dependiente del capital y la tecnología extranjeros, que eso es peligrosísimo. Tengo que mirar la fecha porque no me acuerdo de todas, ¿eh? Entre 1830 y 1880, 400.000 personas emigran a Argelia y es que Argelia era un lugar... Argelia es inmensa, de grande, entonces llevan... bueno, voy a decirlo primero. 400.000 personas emigran, voy a decirlo porque si no aquí hago mis digresiones y ya al final no digo ni una cosa ni otra. Emigran a América e emigran a Argelia. Vosotros diréis, bueno, pues 400.000 personas no eran tantas. Bueno, pues teniendo en cuenta que éramos 12 millones, 400.000 personas eran muchas personas y que seguramente serían los brazos jóvenes, con lo cual hay una descapitalización de brazos jóvenes en un país de vía de desarrollo. Algo que me duele la boca de decir cuando la gente dice, los inmigrantes. Yo digo, pues sí, los inmigrantes son poderosos, o sea, son un motor para nuestra economía porque somos un país de ancianos y sin nacimiento. Y para ellos es un desastre porque sufren el efecto de polarización, porque es Europa, por las teles y tal. Para ellos es un desastre porque son países en vías de desarrollo. Si se le largan los jóvenes, pues ya me diréis. O sea, descapitalizamos los países en vías de desarrollo y van a ser los que aguanten la economía, la quebrada economía de bienestar. El sistema de bienestar, o sea, los que paguen los impuestos de los jubilados. A ver las digresiones. Bueno, estas personas se van a América y después hay otro factor muy importante que son las desamortizaciones, que son imprescindibles. Todo esto ocurre en este momento, ya sabéis. Realmente las desamortizaciones empiezan con, ¿cómo se llama? Con Godoy y después están dos personas, no es que no me acuerdo los nombres. O sea, no es, hay desamortización, hay dos desamortizaciones. Lo que pasa es que cuando estudiamos, pues aprendemos de aquella manera. Realmente las desamortizaciones son, pues mira, aunque hayan tenido mucha crítica, aunque fueran desastrosas porque el patrimonio eclesial desaparece, se tiran montones de cosas y tal. Nuestras ciudades no existían. Mi ciudad, no sé si eran 4 o 5 conventos, que yo lo he dicho, Santa Clara, San Francisco, San Pedro el Viejo, eran todas huertas. La ciudad era de las huertas que realmente habían cogido una mezquita árabe, la habían remozado y que también tenía su huerta y su no sé qué, y ahí había un convento y tal, no existían ciudades, o sea, todo era patrimonio de la iglesia, porque quien había salvado a un hijo o quien se moría sin heredero, pues se lo dejaba a la iglesia. Entonces la iglesia ya eran los dueños de todo, de toda la tierra, si no de toda, casi de toda. Entre la iglesia y los caciques, pues aquí estábamos mirando el tendido. Y bueno, entonces desaparecieron, se prohibieron órdenes, desaparecieron... no me acuerdo, es que los trinitarios, yo qué sé. Bueno, aquí se salvaron varias iglesias, muchas de ellas se las cargaron porque pensaban hacer el puerto nuevo y pues, dijeron, pues mirar, en vez de perder el tiempo con las canteras, nos cargamos unas cuantas iglesias y ya tenemos puerto. Menos mal que al final no lo hicieron, pero se cargaron un montón de cosas así y todo, porque decidieron, aparte de quitarlas del medio y mal venderla, decidieron porque fueran alhóndigas, y yo qué sé, en fin, pero
hay que mirar la parte buena y es que, bueno, la otra parte mala fue que, por ejemplo, las desamortizaciones de los pueblos, pues en muchísimos pueblos había una tradición de bosques, bosques medievales, ¿no? Entonces tú eras de ese pueblo, empezaba una nueva vida, que eso lo he visto también en Suiza, y entonces tú eres natural de ese pueblo, eras hija de ese pueblo chiquitito, entonces entre los vecinos te ayudaban para que tú y tu novia tuvierais una casita y se hacía con esa madera y empezaba una vida sin hipoteca, que era un poco... Y bueno, entonces, ¿qué pasa con las desamortizaciones? Pues esos bosquecitos comunales se vendieron por 4 cuartos, aparte que se deforestó el país, pues que si empezabas tu vida, pues ya te apañabas, porque no había árboles a los que echar mano para hacerte una casita. Bueno, prosigamos, hermano. Rafaelito, me he quedado con tu frase. Que las desamortizaciones en los ferrocarriles mueven volúmenes de dinero bestiales y que es también una inversión magna. Bueno, y bueno, que por la desamortización se vende 10 millones de hectáreas, para que os hagáis una idea, 10 millones de hectáreas de tierra. Entre 1800, una barbaridad, entre 1855 y 1874 se construyen 6.000 kilómetros. Mirad, por Albacete, que me lo contaron, que a mí me hacía muchísima gracia, veían el tren, 6.000 kilómetros de ferrocarril, ¿no? Veían al tren pasar, entonces iban los del pueblo y le tiraban piedras, porque el cura había dicho que eso era un artilugio del demonio. Y cada vez que... Bueno, yo no puedo decir nada, os voy a decir una cosa, porque cada vez pusieron un aeropuerto en mi tierra y teníamos un avión a Madrid. Fin. Entonces nosotros, como habíamos visto tantas películas, estoy hablando de cuando era pequeña, en los años 60, pues nosotros íbamos, le decíamos a mi padre, ay, llévanos al aeropuerto, nos tomábamos una Coca-Cola, el aeropuerto así de pequeño, ¿eh? El único avión que venía de Madrid, que también era así de pequeño, que hacía un ruido porque era muy pequeño, pero nosotros nos quedábamos fascinados. ¡Oh, que vuela! ¡Ah, que aterriza! Y cuando los aeropuertos permitían que tuvieran la cafetería fuera, pues ahora ya no lo permiten. Y era como un espectáculo de ver ahí ese pedazo de pájaro de metal. Nosotros éramos niños y era como se creaba un campo magnético. Yo digo, madre mía, qué chalados que estábamos. Ver eso, que poco chiste tiene un avión aterrizar. Pero bueno, nosotros, y mi padre nos decía, es más peligroso el despegue que el aterrizaje. Y nosotros, oh, pues nadie lo diría. En fin, de tantas películas queríamos ver en vivo. No me extraña que estos con el ferrocarril pues fueran también como una fascinación por el progreso, ¿no? Y diciendo estas palabras persigo. Bueno, hay ¿cómo se llama? Una expansión fuerte del ferrocarril que llega hasta final del siglo XIX, porque claro, hacer todas las coberturas de todas... Ahora la mitad se han quedado, que son restaurantes y tal así, que la han comprado particulares. Son muy bonitas porque las estacioncitas de tren de pueblo, porque son así como, digo, yo esto sería de los Rothschild, son como estaciones, o sea, son como casitas alpinas del siglo XIX, parece que sean suizas ahí en mitad del secarral o del desierto de mi tierra, ¿no? Que no pega nada. Bueno, entre 1856 y 1864 se crean 60 bancos. Yo creo que había más bancos que dinero. Y se crea también ¿qué chistes más malos hago? Se crea el Banco de España, que realmente el Banco de España no es exactamente como entendemos la concepción que tenemos de bancos, ¿no? Es un banco de emisión, y realmente el Banco de España viene a ser como una especie de árbitro. Y también está también el sistema financiero, también se crea la bolsa en esta época, porque digamos nos estamos adaptando al contexto que hay. O sea, en el momento que digamos, no han permitido desarrollarnos, pues se empiezan a quemar etapas con mucha rapidez, como pasó en la democracia aquí en España, y en arte viene a pasar algo parecido. O sea, hay una etapa en que vivimos totalmente al margen de lo que está ocurriendo fuera, y de pronto, en un momento dado, cuando, digamos, empieza a normalizarse lo que es la situación del país, entonces también se normaliza. Es que el arte, como decía Hegel, es como un eco, reflejo de lo que es la sociedad. Y entonces, claro, pues evidentemente si la sociedad se está desarrollando, la sociedad está progresando, pues el arte también.
no es casual que cuando fuéramos imperio el arte era bestial. Bueno, entre 1840 y 1860 hay como una expansión industrial grande, como he dicho. No voy a entrar en detalle porque si no os tengo que hablar de un cuadro, de un pintor, si no os cuento la vida económica. Entre 1870 el proceso de modernización todavía es débil y hay mucho poder, mucho localismo, como se verán en las elecciones, o sea, ¿cómo se llama? En Andalucía tiene un nombre. Bueno, aquí teníamos los caciques, vamos, no se diferenciaban nada en Sudamérica de los nuestros. Hay un pésimo reparto de la renta, pero sin embargo, sí que se nota, se ha introducido una modernización en el país donde hay tertulia, hay una mentalidad que se está abriendo totalmente. Aunque todavía la Iglesia, digamos, ejerce un grandísimo control de las conciencias, un grandísimo control social donde todo lo que sea iniciativa está mal visto, porque en esta época también está la regenta de Clarín, ¿no? Clarín hace una crítica a todo ese contexto que es realmente es que el naturismo se introduce por la zona norte de España, por Asturias. Clarín es un profesor de Derecho Civil y es un escritor maravilloso. Ha dejado una novela que está prohibida siempre y la gente no la conoce porque es un poco gorda. Es un poco ladrillo. Y las 50 páginas están un poco fallidas, las 50 primeras páginas. Yo siempre a quien se le aconsejo que lo lea. Y bueno, hace realmente un retrato de lo que estoy contando, que además el pintor del que voy a hablar ahora es asturiano. Y entonces, claro, a la ciudad Oviedo la llama Vetusta. Y dice, ¿cómo es? Duerme Vetusta, la ciudad de potaje y siesta. Ciudad de potaje y siesta, la mía también era de potaje y siesta, pero bueno, está hablando, claro, un país lleno de militares, ¿cómo se llama? Curas, como decía Napoleón, España, país de curas y militares. Y bueno, pero, a pesar de que es lo que sintetiza el cuadro que os voy a hablar alguna vez, si llego, es que hay como dos movimientos paralelos. Esa España tradicional, esa España negra, anclada en el pasado, que tiene baja resistencia a la frustración, que cualquier iniciativa es cortada de plano, que si quieres crear una empresa o algo te tienes que ir fuera de tu ciudad y posiblemente fuera de tu país. Sin embargo, hay otra España que emerge con otra mentalidad, donde hay teatros, cafés, tertulias literarias, periódicos, librerías, ateneos, universidades, que hacen de la ciudad española pequeña isla de modernidad donde ya se mueve algo, donde se mueve un magma que va, digamos, una savia que cursi. Un magma y una savia. Bueno, que bueno, Ortega dice que esos vienen a ser como una isla de modernidad que están ya achuchando al resto de sociedad para que se realicen cambios. Bueno, y antes de 1870 esa modernidad se traduce en escritores, pintores, etcétera, de calidad como Larra, que aquí y la arte y literatura, de literatura todavía no he hablado nunca, podía hablar horas de Larra. Ya sabéis que es hijo de un liberal que se cría en Francia, hasta los 10 años no sabe español y después viene, aprende la lengua estándar y es el mejor escritor en prosa en ese momento, porque sabéis que cuando aprende una lengua estándar, antes de los 14 años, que no es tu lengua, segunda lengua, no cometes falta de ortografía, etcétera, etcétera. Eso me llamó la atención cuando aprendí catalán, que las únicas que no hacíamos falta de ortografía éramos una de Cáceres y yo decía yo, ¿cómo es posible si no sabemos? Y decía mis profesores, pero es que había aprendido las reglas. Dice, esto viene de la lengua materna, que no saben escribir su lengua, y entonces la escriben como les suena y meten la pata. Y estábamos ahí tan orgullosas, la de Almería y la de Cáceres, que no hacíamos falta de ortografía en catalán. No, pero mis compañeros sabían hablar, improvisaban mejor que nosotros. Bueno, que tenemos a Larra, que es maravilloso, que se suicida por amor, es nuestro romántico, ya sabéis que estamos en etapa romántica. El romanticismo en Inglaterra ha sido, y en Alemania fue a finales del siglo XVIII, con el idealismo, la Sturm und Drang, y en Inglaterra a principios del XIX. Y aquí estamos en la segunda parte del siglo XIX, o sea, llevamos como 50 años de atraso, casi nada.
Bueno, pues tenemos la Red Espronceda, Zorrilla, Rosalía de Castro, yo qué sé, nuestro Becker con sus leyendas y rimas, yo qué sé, y tenemos después de pintores, tenemos dos pintores maravillosos que son Madrazo, el padre y el hijo, iba a decir, el hijo, y sobre todo tenemos a Fortuny, que hablé el otro día, Rosales, y tenemos una cosa que a mí me encanta, que es el krausismo. Kraus era el ojito derecho de Kant. Ya sabéis que Kant se ha cargado la metafísica. Hablo de Kant, el filósofo. Filósofo alemán. Bueno, y Krauss, Federico Krauss, es su discípulo preferido, pero resulta que digamos, tiene una línea de pensamiento que deviene de Kant bueno, en España tiene un éxito tremendo el krausismo y esto deviene a su vez en una serie de intelectuales, entre los cuales está uno de Almería, faltaría Nicolás Salmerón, que es un catedrático, no sé si... Ay, no me acuerdo, metafísica, no me acuerdo, de filosofía, son casi todos de filosofía, Ginés de los Ríos, etcétera, etcétera, que harán posible que el krausismo no triunfa ni en Alemania ni en Europa, triunfa en España y es una preciosidad. Hará posible la institución de la libre enseñanza, prenderá, ¿no?, en esta época la ley Moyano, hacer colegio, la secundaria, reformar totalmente la universidad. Eso fue maravilloso, fue una época excepcional, pero esto tiene también unas connotaciones morales que tienen que ver no con ese pseudoliberalismo que está viendo en España a finales del XIX, sino con el liberalismo europeo del primer mundo, ¿no?, donde hay unos principios éticos, etcétera. Si no, me voy a poner a hablar de esto y no voy a hablar de la pintura, madre mía. Bueno, ¿qué se importaba en España? Que lo hicimos en 1850. Voy a hablar de la pintura, que si no me voy a enrollar. La institución de la libre enseñanza, que fue reprimida la guerra civil, se cargaron los sitios. Es importado en 1854 por Julián Sáenz de los Ríos, que la lleva adelante. Bueno, que lo sepáis, no hace falta que lo cuente, pero habrá mucha gente que no sepa de qué va, por hacer una pequeña sinopsis, que llevo ya 26 minutos, y que bueno, que a través de su labor y la de sus discípulos, que son, no me acuerdo, Fernando de Castro, Ginés de los Ríos, Nicolás Salmerón, que después sería presidente de la Segunda República, de la Primera República, perdón, uno de los varios presidentes, y dimitió porque moralmente no podía firmar una sentencia de muerte porque iba en contra de sus principios. ¡Qué bonito! Y yo pienso, a ver, una digresión. Mi abuelo era un chico que estaba estudiando en la escuela de arte, trabajaba porque era un chico modesto y por la noche hacía el bachiller y aprendía un oficio, ¿no? Entonces despuntó tanto como artista, o estoy hablando de 1890 y no sé qué, que dijeron los de aquí de mi tierra, a lo mejor os lo he contado alguna vez: ay, estamos perdidos en el mapa, ¿por qué no mandamos a nuestros jóvenes, yo que sé, a París, para que, como van a ser las nuevas generaciones, que se informen qué pasa por allí y nos traigan esa idea? Y entonces crean una beca, y entonces mi abuelo lo eligen, no, mi bisabuelo, lo eligen porque resulta que era el mejor esculpiendo, el mejor pintando, el mejor haciendo de todo. Angelico durante el día trabajaba como un peón por ahí para no morirse de hambre, y por la noche hacía cuentas, estudiaba y tal. Y sacaba el bachiller. Bueno, entonces lo mandaron y le dieron una beca a él el primero porque era el mejor artista, y después a otro más. Y él dijo: uy, una beca con unas dietas que era un dineral. Y entonces dijo él: uy, eso es mucho dinero para mí. Tenía 18 años, 17. Y dijeron: ¿cómo que mucho dinero? Sí, y habló con el otro y dijo: en vez de mandarnos dos, mandar 6, 8, 10, porque con este dinero si nosotros estamos acostumbrados a vivir con menos dinero. Y, y entonces ellos dos convencieron a los que le habían dado la beca con ese dinero para que se vinieran a París, 8 o 10 jovencitos más, y lo eligieron gracias a ellos. Y entonces su ilusión era abrazar, mi bisabuelo era masón, se llamaba Américo Vespucho, su logia, después lo represaliaron por masón. Bueno, en la guerra civil, pobrecito, le obligaban a ir a misa. Todos sus hijos, mi abuela, todos se llamaban Aura, no se llamaban María José, todos tenían nombres muy poéticos, Demófilo, Américo, me parecen preciosísimos. Sueño de libertad, ¿no? La masonería es muy socializante por la tradición que viene de los hugonotes, creo, sí.
Bueno, y el caso es que la ilusión de mi abuelo, que era un nene, era que Nicolás Salmerón, que entonces vivía en Pau, porque, o sea, en Pau, porque se había tenido que exiliar por la cuenta que le traía, que era un señor mayor, que abrazarlo. Entonces fueron a abrazar a este señor mayor que se emocionó muchísimo. Ellos fueron unos minutos y pasaron el día con él y dice que fue lo más hermoso que les pasó en el viaje. Bueno, después le dieron un premio porque se llevó una serie de cosas a esta exposición en París, no, no sé qué fecha era, me imagino que sería, no sé, 1897, por ahí va la cosa. Y nunca lo olvido, yo no lo conocía, mi abuelo me han contado esa historia tan bonita de Nicolás Salmerón, que fueron a abrazarlo los jóvenes, ellos querían ese ideal, era su patrón, Nicolás Salmerón. Bueno, continúo. Madre mía, Gumersindo das Karate, claro, y todos eran catedráticos de universidades que lo que tenían era como una idea que identificaba la sociedad justa con la reforma moral del individuo, que es, bueno, es una ética y unos principios éticos que entronca con lo que es el liberalismo real que se estaba haciendo en otros países y no el churro que teníamos nosotros aquí en nuestro país, que era cualquier cosa, vamos, mejor que Fernando VII, pero un churro tradicional. Bueno. Voy a hablar del pintor, que es lo que tenía que haber hecho hace ya un rato, que nuestro pintor nace en Ribadesella, en Asturias. Su padre es arquitecto. Su padre ha nacido en un pueblo de Valladolid y él es asturiano. Su madre es asturiana también, pero se forma en Madrid, en la San Fernando. Su padre quiere que haga arquitectura. Su padre es un arquitecto que se promociona muchísimo y se promociona también políticamente. No sé si llega a senador o diputado, tal, ocupa un cargo y es una persona muy apreciada, le va muy bien económicamente. Él es un niño pijo. Su padre trabaja como arquitecto y el año de nacimiento de Darío Regoyos, que es el pintor del que estoy hablando, que no creo que vive mucho, claro, es que los conceptos que tenemos de vivir mucho, ahora mismo hay una media de entre 85 y 87 años en España, que está por encima de Japón en longevo y tal, pero no sé si vivió 50 o 52 años, no vivió más, ¿eh? Y él, de hecho, dejó nenes pequeños, etcétera. Sus padres tienen 5 hijos, adoptan una niña, se llama María Pascuala, un nombre así un poco horrible, y los otros niños se les mueren. Solo, él es el único, digamos, hijo biológico, pero sus padres no discriminan a la hora de dejar testamento y tal, no discriminan, para ellos son todos hijos, como debe ser, como debe ser. Y bueno. Nuestro Darío Regoyo tiene un hermano que se llama igual, que se muere y después le ponen a él. Eso me parece como Dalí, también tenía otro hermano igual. Nace en 1857 y muere en 1913 y coincide con el acceso, cuando él nace, coincide con el acceso a cátedra de la Escuela de Bellas Artes de Fernando, del que será su maestro, el pintor hispano-belga que se llama Carlos de Aes, que realmente este señor va a dominar la segunda, se hace una cátedra de paisaje en la San Fernando, que la gana él, habían puesto bien enchufado a uno, pero al final la gana él por mérito, que este es un pintor maravilloso. Y entonces este va a ser su maestro y maestro de otro montón más, porque aquí siempre ha habido una cantera de buenos artistas y en el momento que pone un buen maestro, pues claro, siguieron, tuvimos unos paisajistas maravillosos, pero el que yo os cuento hoy es el mejor, faltaría. Bueno, este Carlos de ahí es el que os he contado antes, que su familia tiene una crisis financiera, etcétera, tienen que venirse a Málaga, él se educa en Málaga y se educa artísticamente en Málaga, pero luego vuelve a Bélgica y luego vuelve a España, que deja 4.000 cuadros al Prado. Pero después su heredero hacen trampas, se quedan con pinturas, pero así todo el Prado ha conseguido quedarse con pintura. Bueno, a nuestro Darío Regoyo, tengo que deciros que cuando escribe ¿cómo se llama? Cuando va con su amigo el poeta y hace 27 grabados y escribe La España Negra, eso le expone en un momento dado en Barcelona y Picasso lo ve y se lo copia. No produzca pudor que yo diga eso. Picasso era el mayor copión del universo. Lo que pasa es que era genial. Y le copia la España Negra, los 27 grabados que hace, se los copia y es la época azul de Picasso. De hecho, Picasso vivía en Montmartre y entonces sus compañeros decían que viene Picasso y cuando estaban pintando todo lo escondían porque Picasso era muy genial, pero era muy copión. Y entonces lo que pasa es que te copiaba las cosas y le añadía a él su cosecha particular y ya no había hecho nada, pues ya te la había copiado.
como lo sabía, y a Darío Regoyo, estoy oyendo una conferencia en el Prado, todo esto es información del Prado, tengo a Calvo Serrayer y al Prado y otras cosas que cojo por ahí, no me importa decir las fuentes, si todos tenemos fuentes, qué tontería, ¿no? Y ojalá y tengamos muchas fuentes, porque así cuando hablemos con vosotros las contamos todas. Bueno, pues este Carlos de Aes, sobre todo, enseña otra interpretación del paisaje. Se va con los alumnos al exterior, se va a muchísimos sitios de España, viaja muchísimo, se los lleva a Francia, tal. Entonces copia del interior, hace boceto y después en el interior les dice que aporten su subjetividad. Y entonces ya, digamos, terminan el cuadro en el taller. Pero nuestro pintor es muy, eso se llama pleno aire en francés plein air, que se adelanta lo que es ¿cómo se llama? Las vanguardias que lo harán, ¿eh? Y bueno, que realmente este señor es el que moderniza y equipara y pone por delante nuestros pintores de lo que se está haciendo el paisajismo. Ya sabéis que lo introducen los románticos, porque el paisajismo ya se venía haciendo en China o en Japón, en todos estos sitios en Oriente, de hacía muchísimo tiempo, pero en Europa no, el paisaje era como un pegote, era como el fondo, lo ponía al fondo, pero era secundario. Ahora no va a haber figura, bueno, habrá alguna figura. El paisaje va a ser el protagonista. Y este Darío Regoyo va a hacer unas cosas interesantísimas, porque también son crónicas. Y por ejemplo, él le da horror a los toros. Él es muy feminista con la mujer. Dice que las mujeres son las que mantienen las casas, las que son disciplinadas, las que educan a los hijos, las que acompañan a los muertos y a los enfermos. Él le da un papel prioritario a la mujer. Y él tiene problemas. Hoy se hubiera llevado estupendamente con la feminista. Él tiene problemas por esa actitud suya que tiene frente a determinadas cosas muy avanzadas. Y entonces él dice, él ha hecho cosas de los toros y dice que le da horror porque la víctima no es el toro sino los caballos, porque los caballos no llevan protección. Entonces el toro cuando embiste al caballo le saca las tripas. Dice que le da horror. Y entonces después hace determinados cuadros donde hay 8 o 9 caballos que le han sacado las tripas, que están como, digamos, están vendiéndosela a un señor que se queda con esa carne, etcétera. Bueno, en la segunda mitad del siglo XIX hay una modernización artística que es cuando nuestro Darío Rebollo va a ser artista y gracias a este señor de Aes, que es belga, que vive aquí en España, gracias a que su familia se ha venido porque ha tenido una crisis financiera. Y bueno, que nuestra atrasada España realmente en la primera mitad del siglo XIX se va a poner las pilas con el tema de los paisajes y de atrasada nada. Será una España que estará totalmente a la altura de lo que se está haciendo en el exterior y muy por delante también. Realmente se crea en la San Fernando, en la Facultad de Bellas Artes, hay una orden ministerial de gobernación en el año 1844 por el cual, porque ya está, hay una demanda social, pues se está haciendo en toda Europa hacía ya tiempo, para que se cree una cátedra de paisaje. Entonces ahí se coloca, está Genaro Pérez de Villamanil, o algo así se llama, Villamil, y bueno, este ocupa dicha cátedra, pero muere y es sustituido por, creo que es un catalán, el 54, está hasta el 54, y entonces sustituido, no me acuerdo, Fernando Ferrand, pero que este fallece a los 2 años, y entonces pues AES accede a esta cátedra por oposición, a esta cátedra de paisaje. Y este va a revolucionarlo totalmente, pero es que te trae lo que se está haciendo fuera. O sea, y ahora mismo ¿cómo se llama? Bélgica es muy interesante los grupos que hay de arte, porque Bélgica no ha pasado el impresionismo, tiene un post-impresionismo. Ya sabéis que el impresionismo capta el instante, es como la instantánea que hacéis con la cámara, ¿no? Captar el instante, donde la luz tiene ya otro tratamiento, capta el momento preciso. Bueno, pues Bélgica no tenía impresionismo, pero tiene post-impresionismo y tiene también puntillismo. Nuestro pintor va a hacer también cosas en puntillismo, pero él no se encuentra realizado, eso está dando en mitad del campo con el pincel, dando... hace unos cuantos y luego dice, bueno, ¡ay! Hasta luego, Lucas, se me cae el pinganillo. Hasta luego, Lucas, puntillismo.
Bueno, y todo eso viene a través de que él está 10 años en Bélgica, está trabajando en Bélgica y a través de que él viaja muchísimo. Pero llega un momento cuando lleva 10 años en Bélgica que necesita también cambiar. Él sabe que ya está mirando España, no ha parado de hacer obras, ¿eh? Él es un buenísimo músico, pero no ha dejado de pintar, pintar, pintar y ya sus miras son distintas porque él también no es lo mismo cuando eres jovencito, da serenata. Él allí tiene un maestro que no me acuerdo cómo se llama, Joseph Knox, que también ha sido el maestro de su maestro en España, de AES. He tenido que mirarlo porque no es un nombre. eh, ya sabéis que en Bélgica se hablan dos idiomas, ¿no? El francés y el flemish, que es alemán. Y bueno, este señor es también el maestro de su maestro. Y su maestro es el que lo ha mandado fuera, a él y al resto del alumno. Bueno, que cuando AES, cuando va a ocupar la plaza, pues han enchufado uno que se llama Vicente Camarón, pero que el otro presenta su memoria, empuja y tal, y lo acaban haciendo catedrático. Eh, Todo eso os da una idea de cómo está nuestro país con el tema de la enseñanza artística, o sea, se meten enchufas, etcétera, etcétera. Y al final el que tiene más méritos, que ha sido AES, que es un pintor buenísimo también, y el que mueve todo, es el que por fin entra y eso, claro, deja una estela, deja una escuela maravillosa. Bueno, y a partir de él hay una pujanza insólita, yo qué sé, porque él trae los aires del romanticismo, así que en ningún momento bueno, Pérez de Villamil había nacido en 1807 y no se especializa en paisaje hasta 1833. Años que, os voy a decir una cosa, el pintor que os voy a contar hoy, nuestro Darío Rebollo, no tiene entre sus coetáneos, entre sus contemporáneos, como no es comercial, es un chico que tiene dinero, que tiene posible, ni es tampoco, no comulga del preciosismo que quiere el público, pues de alguna forma pasa desapercibido, o sea, no es tenido en cuenta, es maltratado, como suele pasar. Llevo unos días de contaros pintores maltratados, de artistas en general maltratados, como nuestro Jujol, con un potencial bestial, pero eso a él no lo frena, porque él tiene clarísimo, él está en contra de las convenciones, como he dicho, en una época donde hay un machismo horroroso, va en contra de lo que se le hace a la mujer. Él de pequeñito, si su madre lo arregla para ir a un sitio, él coge y se restriega en el suelo porque dice que las cosas hay que hacerlas porque se quieran hacer, no porque te obliguen a hacerlas ni porque deban de ser así, sino porque te nazcan. Y se me olvida también contaros que Darío Rebollo, su padre no le permite estudiar arte y entonces su padre cuando muere, él le permite estar 10 años en Bélgica porque él hereda bastante capital y eso le permite formarse como artista. La muerte de su padre le permite ser quien él es y nunca se doblega a la voluntad de su padre. Pero su padre quería que fuera arquitecto y él dice que odiaba las matemáticas, que lo que quería era pintar. Entonces, hasta que su padre no muere, él realmente no se siente liberado. Bueno, eh, mm, eh, realmente el que introduce todo el concepto de paisaje, es que ya me pongo a hablar y ya no sé ni por dónde voy, es Pere Villamil. Tengo un pequeño guión que no sigo nunca. Este Pere Villamil tiene una grandísima calidad artística, pero tiene una forma de interpretar el paisaje que no suscita el más mínimo de interés entre sus contemporáneos, porque Villamil es un caso aislado de interés que realmente al lado de la mediocridad circundante, bueno, es deciros que los paisajistas escasos románticos que aparecen en España durante la primera mitad del siglo XX, pues que pocos merecen la atención para que os lo nombre. Pues que hay uno que se llama, un catalán que se llama, hay varios catalanes, Luis Rigal, pero que como artistas dejan bastante que desear. Y bueno, que Luis Rigal es como un bien queda, que dice, decimos en arte, que es muy elegante, muy de salón, muy de composiciones, pero nunca llega a superar el buen tono, el quedar bien, el buen tono académico, por decirlo de alguna forma. Y después está Javier Parcerisa, que también es también catalán, que lo único que consigue son con mucha pulcritud en láminas de viaje. No, que no merecen la pena, porque he pasado de hablar de ello. Bueno, estoy hablando del paisajismo en el siglo XIX, y esto es la primera mitad del siglo XIX, que aunque el Pere Villamil no es malo, sin embargo los que dejan en su escuela
pues no sé, que pasa desapercibido. Y que realmente hasta la segunda mitad del 19 el paisaje no cala en lo que es la sociedad. Bueno, realmente que los primeros los primeros, ay, a ver si lo digo, los primeros pintores realistas de paisajes son Martín Alsina, Martín Rico y de Aes, realmente. Y muchas veces no es tanto por la obra en sí, sino por la fecunda proyección que hacen de buenos modos lo que dejan sembrado, en la actitud que dejan sembrado. A lo cual que eso lo que hace realmente es permitir que España conecte con lo que se está haciendo en Europa, con lo que se está haciendo con las corrientes más avanzadas de Europa. Entre los pintores realistas que, digamos, tiran del carro, están el de Aes, que es maestro de nuestro Darío, y que realmente es el que más influjo tiene, que sería el catedrático de paisaje de la San Fernando. Es el que realmente el que tiene, quizás por haber ocupado la cátedra de paisaje, o yo qué sé, el hecho real es que el que deja influjo es él, el de Aes, el belga. Y que bueno, que él realmente explica, sus discípulos han contado cómo sus clases eran totalmente diferentes, anómalos con respecto al resto de profesores. Lo voy a leer un poco, dice... las características de Aes es que un discípulo suyo que se llama Aureliano de Beruete dice: la característica de Aes es que la gran novedad en aquellos tiempos es que el paisaje no se cultiva interpretando directamente la naturaleza, sino por el recuerdo, le estimula la subjetividad. De todo lo más, de algunos apuntes ligeros tomados del natural que este gran artista nos hacía tomar del natural. Dice, realmente los alumnos que tienen de calidad son Morera, Riancho, Beruete, Regoyo, Avedaño, Lardi y Lupiáñez. Regoyo el que quiero hablaros. El cuadro ese que hace de Castilla, que está bajando por un puente, pasa un Cristo y una mujer vestida de negro y por arriba el tren echando humo. Un choque a la visión entre las dos Españas que se dan en ese momento simultáneas, que coinciden en un punto. Bueno, Carlos de Aes realmente os estoy hablando para acercarnos a nuestro pintor. Además de adelantar la pintura de pleno aire, como he dicho, que se la inculca a sus seguidores, le inculca también una actitud cosmopolita, animándola a salir fuera de España. Pero mirad, España en ese momento está así. Lo que pasa es que nuestro Rebollo es hijo de arquitecto con dinero. ¿A qué engañarnos? Así son las cosas. Salir del país sin dinero es muy complicado, emigrar es caro. Emigrar en buenas condiciones, me refiero, se puede emigrar de mil maneras. Y entonces él le anima a sus alumnos, además de llevárselo a la naturaleza, le anima a que conozcan un poquito del mundo, a que migren a Europa, que vean lo que se hace en otros lugares. Y entonces tiene tres alumnos que son el Agustín Riancho, Aureliano de Beruete y Darío Regoyo. Los dos últimos tienen mucho dinero, su familia, y entonces pueden salir tranquilamente el tiempo que sea sin tener que trabajar y dedicando, porque son realmente los tres mejores. Pero el primero tiene que hacer un grandísimo esfuerzo porque es un niño pobre. Y son los tres mejores de los paisajes que se hacen en España en la segunda mitad del siglo XIX. Pero bueno, pues que no es lo mismo para alguien que no tiene dinero que para alguien que tiene dinero salir fuera, porque es complicado. Bueno. Darío Regoyo, he de deciros, no sé si lo he comentado, que es íntimo amigo de Albéniz y Fernández de Arbós. Y estos están en Bruselas con una beca. Y bueno, allí permanece durante 10 años, que allí es donde está la más relevante vanguardia en este momento, llegando. Pues ya sabéis que está París ya, que está pegando muchísimo tirón, pero está también Berlín, está también Bruselas, etcétera, que tienen grupos de artistas muy interesantes. Entonces, él crea un grupo, no sé si es Sor o Levin, yo sé que uno de los dos lo crea él, y entonces él se codea con él, que es el único extranjero que hay, con las figuras más determinantes que son Meunier, Seurat, que son amigos Seurat, que son amigos suyos, Rodin, Whistler, Risberger, Ensor o Knopf.
Y bueno, él tiene también el poeta que he dicho antes, que es íntimo. La cercanía e intimidad de Regoyos que llega a tener con estos artistas. Regoyos, os he dicho que es muy buen músico, es pequeñito, rechoncho, y va con una guitarra a todos sitios y les toca la guitarra en plan español, aquellos están encantados. Él llega a tener mucho vínculo con todos estos artistas y la relación es muy fecunda, porque él cuando vuelve a España y sigue pintando, lo que hace no tiene nada que ver con lo que se hace en España en ese momento. Y bueno, además de compartir ideales estéticos, les anima también a que viajen a España y viajaron a España. Y en 1888 él mismo realiza un amplio recorrido por España con el poeta que es íntimo suyo, que se llama Emil Berjaeder, y que Emil Berjaeder se ha muerto su padre y está muy deprimido. Y entonces él le dice, o su madre, no sé, uno de los dos. Entonces le dice, oye, pues no, sin compromiso, si quieres, hacemos un viaje por España, tú aprovechas, haces los artículos, los mandas a la revista y te enseño un poquito el país. Y entonces entre los dos recorren el país de punta a punta. Él no para de trabajar, nuestro Darío Rebollo, y el otro, y de hecho el texto que hace, que luego se publica, que la España Negra, es lo que luego con 28 grabados, el texto está hecho casi casi por Darío Rebollo y además que le lleva a los sitios. Y lo grabado eso es que se hace la figura redonda, como esa, Picasso lo ve en Barcelona y como he dicho antes, esto lo he visto de una conferencia de un señor en el Prado, que es, no me acuerdo cómo se llama, que me ha encantado, especialista en rebollos, porque hay una donación de un señor belga al Prado de cuadros de Rebollo. Y a raíz de eso se hace una exposición, creo que en el 2019, y hay unas conferencias sobre Rebollo, y este señor la hace, y la he estado oyendo, y es lo que estoy contando, que es lo que cuenta que Picasso, que es jovencito, cuando está en Barcelona, en la época de los Quatre Gats, ve la exposición de este y le copia totalmente para la copia de, realmente es que Picasso era muy copión, no lo vuelvo a repetir. Bueno, hace la España Negra para el que Regolla incluye 24 grabados suyos, no eran 27, eran 24. Pero si en sus años belgas se empapa de simbolismo, su paso por París en 1890, porque él ya deja Bélgica, pero se va a París porque sabe cómo se están moviendo la vanguardia. Pero él tiene la espalda muy cubierta, no vive tan mal ahí en Montparnasse como el resto. Y en 1890 le convierte en un seguidor de la técnica totalmente post-impresionista y de puntillismo, que eso lo ha captado totalmente de Bélgica. Pero cuando ve que en Bélgica se le ha acabado, que empieza a esclerotizar, entonces se va donde se está cociendo ahora mismo el arte, que es en la vanguardia de París. Después reside una época en Barcelona, finalmente, tras contraer matrimonio, la mujer una bendita, porque tenían una casa en el País Vasco y otra casa en Barcelona, pero no paraba de viajar todo el día. Fija su residencia en el País Vasco, pero está a 5 minutos, está siempre yendo y viniendo a otro sitio. Aunque sin dejar de viajar periódicamente al extranjero. Bueno, a partir de todos estos datos resulta fácil de entender, tengo que mirar de vez en cuando las fechas, la forma de entender el paisaje. Él hace paisajes de todos los lugares que os podáis imaginar. Y bueno, no tiene comparación en nuestro país. Las cosas que él hace no tienen nada que ver con lo que se está haciendo en estos momentos. Porque él tiene open mind, not narrow mind. O sea, tiene una mente muchísimo más abierta a lo que se está haciendo en Europa y en el resto del mundo en esos momentos. Entonces, el cuadro que he elegido hoy, por fin llego, Viernes Santo en Castilla, bueno, pues es un cuadro que realmente compendia a la perfección el espíritu de la pintura de Darío Regoyo y lo que está es como un símbolo, sintetiza el símbolo de lo que son las dos Españas, la tradicional y la del progreso en esos momentos. Es como un retrato antropológico de lo que es la visión de España en muchos sentidos, idéntico al que hace de alguna manera la generación de los 28, ya lo sabéis, que tiene también muchísimas influencias de los descubrimientos del Upanishad. Así, el hecho de tomar Castilla como lugar de inspiración, con su así tan reseca, tan dura, que Regoyo acentúa con la negra fila de mujeres vestidas de negro, siguiendo al santo vestido de negro, pasando por el puente moderno que se acaba de construir, ¿cómo se llama? Por el ferrocarril, echando humo, pasando a grandísima velocidad. Bueno, pues que es un contraste con la procesión religiosa. El interés realmente del cuadro se acredita con el fuerte contraste de la cola de feligreses que lleva
la procesión y, bueno, la cegadora luz solar. Ten en cuenta que estamos con una persona, estamos en pleno posimpresionismo, que los envuelve así como por las circunstancias. Él, prácticamente para él, las personas son secundarias en todo lo que hace, no son protagonistas, son solamente parte del paisaje. Y que bueno, que el grupo está atravesando por la parte de abajo el puente, el viaducto, en el momento en que pasa el tren y no puede haber otra imagen más rotunda y significativa del cambio de la España, del cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, que ya anuncia una España que se está modernizando, una España que está atrapada en contradicciones entre la tradición y el progreso. Espero que os haya gustado. Mañana vuelvo con vosotros.